Sean bienvenidos de nuevo a este su programa Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitado especial al señor Juan González. Él es líder comunitario en la ciudad de Edín, líder regional de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y también es fundador de la revista Sin Fronteras. Juan, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Hugo. Un gusto estar por acá presente. Juan, pues ya nos contarás sobre cuánto tiempo llevas en Estados Unidos, pero tienes tanta experiencia que me imagino que son muchas décadas y podríamos remontarnos a tus inicios acá en el país. ¿Cómo y por qué llegaste acá? ¿Cómo ha sido esa travesía? Bueno, definitivamente es una historia, creo que similar a la de muchos inmigrantes. Hemos venido a buscar una mejor calidad de vida. Llegué a la ciudad de Edín hace 15 años, buscando lo que todos buscamos, una oportunidad. A través de estos años, pues empecé buscando mis oportunidades en mi profesión. Yo soy cocinero de profesión. Tuve 2 años estudiando cocina en mi país de origen, Guatemala. Luego cuando llego a Estados Unidos, pues me toca la ventaja de, aunque no tenía el idioma, tenía la profesión, así que me adapto fácilmente a una cocina tipo mexicoamericana. Y ese es mi inicio, trabajando en un restaurante allá en la ciudad de Denver. Pero por supuesto cada inicio es difícil. Recuerdo una anécdota porque el no conocer bien el idioma, cierta ocasión yo estaba limpiando la estufa, como todo novato en la cocina o en el grupo, me dejaron limpiando la estufa, la cocina, y en esa ocasión limpiando la parrilla se me desliza el ladrillo con que limpiaba y me quemo el brazo. Una experiencia algo, ahora pues es graciosa. Sí. Pero en su momento difícil porque ese fue uno de los primeros retos que yo encontré. El no poder comunicarme, no poder decir ayúdame. Claro. Habíamos solo 2 personas y ahí empieza entonces mi travesía como inmigrante, logrando identificar desafíos y a la misma análisis. Esa noche me tocó regresar a casa. No sabía si ponerme una venda, si echarme una pomada. Así de que sin tener la asistencia, porque no había muchos familiares aquí en esta ciudad. Así que creo que ha sido un inicio como el de todo inmigrante. Sí. Nos hemos topado con ese reto difícil de brincar, que es el idioma. Actualmente no lo domino al 100%, no tuve la oportunidad de ir a la escuela. Pero creo de que a través de estos 15 años el involucrarme de una u otra manera me ha permitido pues desarrollar el idioma, obtener el conocimiento. Pero son 15 años y es una buena cantidad de tiempo, pero tampoco estamos hablando de muchas décadas. No. Y de todas maneras es interesante, me gustaría que habláramos un poco de dónde surge esas ganas, ese interés por involucrarte con la comunidad, con el activismo, como líder comunitario, en las diferentes campañas que has realizado. Y lo digo porque sabemos que la pertenencia social, la participación en la sociedad civil es una de las mejores maneras para que nosotros los inmigrantes nos integremos de manera exitosa. Sí, fíjate que yo recuerdo que en una ocasión en ese mismo restaurante yo trabajé aproximadamente 4 años y en una ocasión algunos me preguntaron qué aspiraciones tenía yo. Unos me dijeron, yo ya tengo 10 años, 15 años trabajando en la cocina, 20 años. Y yo recuerdo que les dije, bueno, una de mis inspiraciones es algún día desarrollar mi profesión. Y algún día voy a ser su jefe, les dije yo en broma, ¿verdad? Mi papá tuvo equipos de fútbol y en los equipos a mí me gustaba siempre, papá, quiero ser el capitán. Y pues siempre con esa inquietud, ¿verdad? De ser alguien. Y recuerdo que entonces en aquella ocasión, pues los cocineros se echaron a reír, ¿cierto?
No, Juanito, eso aquí no existe y eso no es posible. 10 años después, yo logré atravesar diferentes cocinas, dominar diferentes culturas gastronómicas también. Y 10 años después yo me encontraba como subchef de uno de los hoteles de Boston. Qué bien. Y pues cuando yo me vi ahí, me vi de que había logrado lo que yo quería. Pero pasaron 10 años. Y en esos 10 años se me olvidó de que pertenecía yo a una ciudad. Así que aunque tenía un poco de involucramiento, pero siempre enfocado en mi profesión, en la familia, como todo migrante. Pero precisamente después de lograr algunos ahorros, yo logro establecer un café también aquí en la ciudad. Y a través de ese café entonces pude ver de que tuve mayor integración, conocí nuevas personas, nuevos amigos, los clientes nuevos, empezaron a llegar los famosos americanos, ¿verdad? Que antes yo los trataba como un comensal, ahora eran amigos, eran clientes, ahora preguntaban ¿cómo estás? Y pude ver varias necesidades entonces. Entonces fue en ese transcurso donde logro involucrarme en la ciudad de Lynn. Vi bastante necesidad y creo que mi necesidad y mi pasión por el servicio comunitario nace porque vi la necesidad, identifiqué que había una necesidad, especialmente en nosotros los latinos. Especialmente los latinos. Correcto. Padre de 2 hijos, ¿verdad? Casado ya por ¿cuántos años? 21. 21 años. Ok, muy bien. ¿Y cómo ha sido también esa parte de criar a los hijos en esta cultura? De nuevo, en esta que es una ciudad bastante diversa, pero de nuevo hay una cultura dominante. ¿Y cómo ha sido esa educación de la cultura guatemalteca con tus hijos? ¿Cómo ha sido que ellos se sientan orgullosos? ¿Y cómo ellos mismos manejan esa parte de ser americanos, porque lo son, y también ser latinos? Fíjate que en una actividad que yo asistí, me invitaron, y yo escuché una reflexión que me pareció muy interesante, y es que a lo largo de la historia hemos visto que pueblos completos han perdido su historia, han perdido su identidad. Tenemos que recordar que los alemanes empezaron a llegar hace 200 o 300 años, dicen algunos, a Estados Unidos. Pero en la actualidad tú visitas la ciudad de Boston y tú no ves un letrero y te sientas que estás en Alemania. Ahora tú viajas por la ciudad de Lynn, Boston, otras ciudades, y tú ves bodega, el compadre, ¿verdad? Los 3 amigos, y creo de que nuestra presencia es notoria. Entonces me ha ayudado a decirle a la familia de que si nosotros mantenemos esa identidad cultural, mantener esa raíz, y creo que el idioma es la parte principal, es nuestra herencia, es nuestro patrimonio como latinoamericanos. Creo que entonces vamos a lograr cambiar un poco la historia. A través del activismo me he dado cuenta que muchos padres de familia ahora han permitido que sus hijos obviamente se adapten, y cuando ellos se adaptan logran también el idioma, pero han estado dejando y olvidando la lengua materna, y creo que eso es un peligro para nuestra identidad cultural, porque habría que revisar nuevamente la historia y saber de que hay un barrio italiano en Boston, pero allá no se habla italiano. Nuevamente llegaron los irlandeses, pero de ellos no se conoce mucho. Entonces creo que es bien importante mantener nuestra herencia cultural, nuestro patrimonio, el idioma, nuestras costumbres, por supuesto. En la casa, pues claro, consumimos productos locales, nacionales. Precisamente eso que dices con respecto a las migraciones latinas en comparación con las migraciones europeas que llegaron acá hace varias décadas, inclusive cientos de años. Tiene que ver mucho con que el mundo de hoy es un mundo mucho más interconectado, globalizado. Podemos hacer una llamada a Guatemala, Argentina, desde nuestros teléfonos, y de pronto nos cueste 20 centavos el minuto, mientras que en esos tiempos
En esas épocas no había esa comodidad, era casi que un tiquete con una vía. Ahora nosotros, el comercio y los viajes transnacionales son toda una industria de la cual muchas personas se benefician. Así que esa es una parte que personalmente, como tú dices, yo veo que los latinos nos podemos dar ese privilegio de mantener nuestra cultura, ver canales en nuestro idioma, porque está la tecnología y están los recursos. En la época de ellos no lo estaba. Claro. Pues seguramente si las migraciones europeas fueran hoy en día, sería quizá parecido. Pero Juan, cuéntanos entonces un poco más sobre lo que es la experiencia guatemalteca acá en Lynn, Massachusetts, en los Estados Unidos en general, porque pues es un pueblo que va creciendo cada día más en este país. Creo que hay comunidades en Guatemala donde hay más personas acá que en las comunidades. Sí, definitivamente eso ha sucedido. Creo que un claro ejemplo ha sido El Salvador. Entre El Salvador y Guatemala se bromea mucho porque dice que todos los hombres están ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Y allá pues han dejado a las mujeres. Y fíjate que ha sido una experiencia muy interesante porque recuerdo que años atrás, el que ahora es sheriff del condado, tuve una experiencia que impactó no solamente en mi vida, sino a muchos guatemaltecos. Fue de que debido a circunstancias culturales, un guatemalteco es vapuleado sencillamente porque era guatemalteco. Y ese crimen racial impactó tanto a la comunidad que nos preguntamos qué está pasando en Lynn. Si ahora sencillamente ser guatemalteco es un crimen y lamentablemente por otra minoría, una minoría asiática. Entonces eso me hizo despertar a mí, saber de que Guatemala fue un pueblo y sigue siendo un pueblo, creo, de que ha sufrido y ha sido víctima de la guerra, pero tiene la oportunidad ahora de alzar la voz. Estamos viviendo en tiempos democráticos en donde el quedarse callado no es una opción. Así de que como guatemalteco creo de que ha sido un reto interesante poder adaptarme a otra cultura, a otra lengua, a otros pueblos. Tú bien lo dices, ahora tú caminas por las diferentes calles de la ciudad y tú encuentras una comunidad asiática, una comunidad árabe, europea. Somos definitivamente una multiculturalidad en esta ciudad. Pero ha sido un reto importante, no solamente ser guatemalteco, sino ser latino. Claro. Y entonces, ¿cómo ha sido también, ahora que hablabas de otra minoría que tuvo ese crimen racial contra la persona guatemalteca, ya cómo han sido las relaciones entre la población guatemalteca acá en Lynn y los americanos y también con los otros latinos? ¿Puedes contarnos un poco cómo son esas relaciones, esas interacciones y qué potencial hay para seguir construyendo, fortaleciéndose? Mira, definitivamente que la integración no es fácil. La asimilación es un proceso largo. Y creo de que ocurren diferentes experiencias todos los días. Muchas veces el ser el punto o el blanco de otra comunidad, aunque hable el mismo idioma, es muy difícil. Claro. Es muy difícil no solo asimilarse, sino aceptarlo. Pero yo creo de que, te digo, ha sido un reto muy importante porque hoy hemos visto el progreso de una comunidad latinoamericana. La comunidad guatemalteca ha progresado enormemente en la ciudad. Después de la República Dominicana, es Guatemala la que se ha empoderado de esta ciudad. Y me parece que el aporte que se está dando, a pesar de muchos esfuerzos que han hecho varios compatriotas, todavía falta mucho por hacer.
pero hoy ya podemos ver de que hay una mayoría de dueños de negocios en esta ciudad que son guatemaltecos. Actualmente, por leyes migratorias, muchos se han beneficiado de permisos de trabajo y eso ha permitido la creación de nuevas empresas. Obviamente esta ciudad se ha beneficiado de la economía también, de esa comunidad minoritaria. Y creo de que si las cosas se van dando, aunque vemos un panorama un poco difícil en la actualidad en el tema político y migratorio, hoy todo el mundo está en las sombras y ahí en la esquina de ese gran abismo no se sabe qué va a pasar. Pero me parece de que en lo que se descubre o este revuelo político acontece, pues es importante que sigamos tomando oportunidades. Solo tengo dos preguntas. Me gustaría que hablemos un poco sobre lo que hace, el efecto que tiene la legalidad, por así decirlo, entre comillas, legalidad, ¿cierto? Tener unos documentos en la persona. Pero antes de eso, me gustaría que profundicemos un poco en lo que son las relaciones con otras comunidades latinas y cómo podemos sobrepasar esas barreras de ignorancia que de pronto a veces tenemos entre los mismos latinos. De que una comunidad piense que es mejor que la otra por X o por Y razón, porque al final del día pues no creo que haya nada productivo de eso. Definitivamente es un reto bien amplio y muy grande para uno romper, porque como educador tú debes de conocer perfectamente el tema, pero la educación creo que es una base muy importante. Yo escuché al embajador William Soto, que es el que lidera la organización Embajada Mundial de Activistas por la Paz, y él decía de que para lograr la paz y la felicidad hay 4 componentes importantes, y eso está en número 1, la familia, la educación, la sociedad, y obviamente hay gente que hace leyes para que esto suceda. En este proceso educativo me parece de que todos somos responsables. Nosotros en nuestro vecindario tenemos la responsabilidad no solo de adaptarnos al llamado norteamericano, sino también ahora el latino, aquel que muchas veces se cree superior, pero creo que nosotros en ese proceso de identidad cultural debemos de mantener nuestro temperamento y nuestro carácter como latinoamericanos, valorarnos por lo que somos, darnos a respetar entre nosotros mismos, y si logramos divulgar esa educación de principios y valores dentro de nosotros los latinoamericanos, teniendo como enfoque de que venimos de unas tierras sufridas, faltas de oportunidades, y si nosotros nos concentramos en de que podemos ser más fuertes, si nos concentramos en una sola voz, creo que vamos a poder romper o vamos a poder dar un paso al progreso como latinoamericanos. Creo que la educación es muy importante para lograr este efecto. Conectamos un poco, me gustaría que nos cuentes más sobre lo que es la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, porque sé que tiene que ver mucho con el tema judío, ¿cierto? De la experiencia del Holocausto. Bueno, nuestro eslogan es trabajando por la familia humana. Sí. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz es una organización sin fines de lucro que maneja diferentes campos educativos. Uno de ellos es el Holocausto y los derechos humanos. Tomamos como base las lecciones del Holocausto, demostrando de que ese fue uno de los genocidios de mayor precedentes en la humanidad. Precisamente eso, un pueblo que se sentía en su cúspide, el pueblo alemán en ese entonces, ¿cierto? Con las tecnologías más avanzadas, con los filósofos más ilustres. ¿Quién podría pensar lo que hubiese llegado a ese punto de crueldad del Holocausto? Si bien era una guerra y en la guerra dicen que todo se vale, pues fue algo supremamente inhumano, pero de nuevo era por básicamente una filosofía de considerar una raza superior a otra, ¿verdad? Y ahora decíamos que lo ridículo de que entre los latinos haya a veces este pensamiento. Pero entonces, ¿qué mejor ejemplo que eso? Que el Holocausto para demostrar que... Sí, definitivamente. Que
Y te decía de que aunque es uno de los proyectos educativos que desarrollamos, no precisamente es un tema judío, sino es un tema de interés mundial, porque para eso nosotros tenemos que regresar a la historia y darnos cuenta de que ya han habido otras masacres, otros genocidios, después del Holocausto, y a pesar de muchas convenciones y convenios internacionales, nuevas leyes, la creación de la ONU, se han tratado de actualizar nuevos estatutos también, pero no podemos voltear la cara y saber de que ocurrió un genocidio en Bosnia, en Ruanda. Actualmente vemos un grupo extremista allá en Medio Oriente, y en plenas narices nuestras hoy nosotros miramos el televisor y otro genocidio se está desarrollando. Entonces nos podemos preguntar, ¿será que hemos aprendido de la historia? Y tú dices, nosotros hemos utilizado entonces el Holocausto como paradigma del genocidio, dando a conocer de que hay una herramienta educacional, que podemos aprender de valores, como tú dices, en la Alemania de Mozart, en la Alemania donde el teléfono era una moda, ahí sucedió o fue perpetrado el crimen más grande que se ha cometido contra la humanidad. Claro. Por supuesto, hay otros genocidios, ¿verdad? Sí. Que no se pueden olvidar ni se pueden minimizar tampoco. Claro. Pero entonces en la Embajada Mundial de Cristo por la Paz también tenemos proyectos, por ejemplo, en La Sangre está la vida, un proyecto el cual pues busca la justicia social y la igualdad también. Los hijos de la Madre Tierra, buscando los derechos de la tierra como un ser vivo. Tenemos justicia para la paz. Tú mencionabas hace un momento, ¿verdad? En la guerra todo se vale. Pero ahora deberían de existir ciertos códigos o ciertas reglas a nivel internacional de que no permita que esto suceda. Sí. Aún en la guerra definitivamente deben ser respetados ciertos códigos y derechos. Definitivamente. ¿Y se requiere de visa para la Embajada Mundial? No, definitivamente todos somos una misma familia, Hugo. Porque de nuevo, va hacia el tema de los documentos. 41 millones de inmigrantes aproximadamente en Estados Unidos y una tercera parte sin un estatus legal claro, sin una documentación apropiada, por así decirlo. ¿Cuáles serían esos beneficios? Porque hoy en día el tono que vemos de los líderes en Washington, del gobierno, no parece muy favorable con que haya una definición del estatus migratorio de todas estas personas. Fíjate que es muy interesante porque años atrás el Departamento de Policía se acercó buscando una solución, y es que descubrieron de que había una tasa muy alta de índices de criminalidad, de violencia, de alcoholismo. Sí. Entonces logramos introducir un programa denominado Si bebes, no manejes. Claro. Entonces fíjate de que lo que allí sucedió fue muy interesante porque a través del programa nosotros logramos reducir, junto a otras instituciones, amigos, ¿verdad?, que identificaron este proyecto educativo también, reducir casi un 98% del problema del alcoholismo en la ciudad de Lynn. Y recientemente yo me acerqué este año precisamente, yo me acerqué nuevamente a la policía, al departamento de la policía, y les pregunté por una estadística, de cómo esa estadística ahora ha cambiado. Y curiosamente, mucho guatemalteco ha logrado obtener un permiso de trabajo. Y cuando ellos han logrado obtener un permiso de trabajo, y no digo que pues solo los guatemaltecos, ¿verdad?, son causantes de la criminalidad, claro. Yo quiero aclarar eso, ¿verdad? Claro. Sino los tomo como ejemplo de que ahora la gente por cuanto tiene más respeto a la ley, tiene más aporte, tiene más inclusión, hay menos crimen, hay menos víctimas, hay más aporte económico. Ahora ellos han creado nuevas empresas, ahora tienen empresas de jardinería, de albañilería, de construcción. Entonces creo que ese impacto, si se logra multiplicar en los 41 millones de aparentes inmigrantes sin documentos, podría darle una vuelta de 180 grados a Estados Unidos. Podría ser un buen impacto económico. Sí, definitivamente. Es dejar de vivir en la sombra, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Mira,
Juan, me has hablado y sé que tienes unas relaciones estrechas, conoces a muchos líderes políticos acá en la ciudad, por medio de tu café, por medio de algunas estrategias y campañas que has hecho. Pero has tenido conversaciones con ellos porque parece que no hay suficientes oportunidades y la representación latina es tan baja en la política, por ejemplo, acá de la ciudad, cuando somos una población tan grande, ¿cierto? Y solamente tenemos prácticamente una representante que en el comité escolar. Pero ese tema no parece haber una consistencia ahí entre lo que ellos dicen que apoyan a la comunidad latina, pero como que no nos abren paso, no sé. ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que yo creo de que oportunidades los hay todos los días, ¿eh? Actualmente han convocado, no solamente en esta ciudad, creo, sino en otras ciudades. Cuando, por ejemplo, hay una convocatoria para nuevos bomberos, cuando hay una convocatoria para nuevos policías, una academia de verano, yo creo que esas oportunidades son las que la comunidad debería de aprovechar, porque esos recursos, y lamentablemente a veces no llegan porque, o por falta de comunicación, etcétera, etcétera, pero creo que oportunidades hay. Definitivamente tenemos que aprovecharlas, tenemos que tomarlos. Lamentablemente la única hispana que nos representaba en el comité escolar ahora se ha despedido, pero entonces tenemos que saber de que la oportunidad está allí. Ahora lo que necesitamos son nuevos candidatos latinos. Sí. Ahora la pregunta es si los que están ahora postulándose están preparados no solamente para encontrarse en ese proceso de elecciones, sino también en el proceso de tener el respaldo de la comunidad latinoamericana. Bueno, pues esperemos que así sea, que haya muchas caras de nuevos representantes latinos y que, como tú dices, que estén dispuestos para hacer el trabajo y para representarnos bien, porque si no la historia puede no ser tan positiva. Pero Juan, gracias por venir al programa, gracias por todo el trabajo que haces comunitario y con la Embajada Mundial. Gracias por compartir todas esas historias y esperamos que se siga desarrollando los lazos fuertes acá entre los latinos y la integración junto con la población receptora, la sociedad receptora americana. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que por favor sigan participando por medio de las páginas sociales de Twitter, de Facebook. Como les decíamos, ya venimos a introducir a ustedes los programas sobre el sistema educativo, el sistema político, porque queremos que no hayan dudas sobre ciertas cosas que son claves para entender en este país. Muchas gracias y les esperamos la próxima semana aquí en Camino hacia la Integración.